Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vamos a estar contando un poco más de cuáles son los fundamentales y qué son en cada uno de los mercados. Cuando hablamos de fundamentales, por supuesto, nos referimos al fundamento del mercado, qué es lo que está por detrás, qué es lo que alimenta ese mercado. Se podría decir que es el factor más real, más fuerte que puede haber en los mercados, pero que se desarrolla en el largo plazo. Ojo, porque los mercados se pueden estar moviendo al alza cuando su fundamento es bajista, y es muy importante para nosotros entender eso, porque en el largo plazo la tendencia pues se va a desarrollar a la baja, a pesar de que esté creciendo el mercado, a pesar de que esté creciendo el precio. Vamos a empezar entonces con el mercado, uno de los mercados más conocidos, las acciones. Cuando hablamos de acciones, pues vamos a hablar de acciones en diferentes países, aunque normalmente vamos a contar con las acciones más conocidas, más importantes, que son las acciones de Estados Unidos, de las 500 empresas más grandes que están dentro del Standard & Poor's 500. Por eso se llama el Standard & Poor's 500, porque son las 500 acciones más grandes. Aquí estamos hablando entonces de acciones como AT&T, rápidamente, Alibaba, Amazon. Bueno, son acciones de empresas muy grandes, son acciones que tienen una capitalización de mercado muy alta, normalmente tienen mucho dinero ingresando a ese mercado. El fundamento de las acciones son las finanzas de las empresas, los estados financieros, el balance de la empresa, las ventas que también se están desempeñando financieramente, y eso es lo que nos va a dar una idea fundamental de hacia dónde se puede desarrollar la acción de esa empresa. Luego esto nos lleva a un segundo mercado que se deriva de las acciones precisamente, y es, como les comentaba ahorita, el Standard & Poor's, el Dow, el Nasdaq, y son los índices. Ojo, porque no hay solamente esos, hay unos índices mayores, pero hay índices de muchos países, índices diferentes, como el de Reino Unido, por ejemplo, UK 100. Tenemos muchos índices entonces que lo que hacen es englobar una cierta cantidad de empresas. Por ende, los índices se basan en el desempeño ya no de una empresa, sino de un sector o de un grupo de empresas, ¿vale? En la medida en que ese grupo de empresas en promedio está creciendo, pues el índice está creciendo, y en la medida en que ese grupo de empresas en promedio está decreciendo, pues el índice también va a estar decreciendo. Hay una relación entonces importante entre esos dos mercados, como nos podemos dar cuenta. Luego, otro mercado muy conocido, que es el Forex o el Foreign Exchange, que se refiere a las divisas de diferentes países que se operan siempre en un conjunto de dos divisas. Entonces tenemos un par de divisas, por ejemplo, dólar estadounidense contra el yen japonés. Ahí tenemos un par de divisas, siempre estamos operando el cambio o cuánto vale una moneda respecto a otra. Ahí entonces vamos a tener digamos, los más importantes o los más conocidos, libra dólar, euro dólar, que son dos grupos o que son varios grupos de divisas, de un par de divisas. Y entonces el fundamento de este mercado van a ser las economías de esos países. Y en este caso, como tenemos dos activos dentro de un par de divisas, pues vamos a hablar de, por un lado, por ejemplo, la economía de la zona euro frente a la economía del dólar estadounidense. Por eso ahí vamos a tener que estar muy pendientes de qué pasa a nivel macroeconómico con ese país, ¿vale? Luego, ¿cómo esto está relacionado con los mercados de acciones y de índices? Bueno, pues resulta que entre más valga el dólar, puede ser que para esas empresas, digamos, las ventas, las exportaciones, la compra de productos, pues tenga una afectación, ¿vale? Entonces ahí tenemos también una relación importante, nuevamente los mercados relacionándose, teniendo una conexión. Luego vamos a hablar entonces de otro mercado que también es muy conocido, que son las criptomonedas. Dentro de las criptomonedas existen ya muchísimas, cientos se podría decir. Aquí en nuestro broker vamos a ver, por ejemplo, el Bitcoin como una de las monedas más importantes. Tenemos, entre otras, ¿vale? ¿De qué se alimentan las criptomonedas, por decirlo así, o cómo se puede entender este mercado? ¿Cuál es el fundamento de ese mercado? El fundamento de ese mercado, por supuesto, es la liquidez que hay dentro del mercado,
Y entonces aquí lo que vamos a tratar de entender es qué tanta liquidez hay disponible, qué tanto riesgo están dispuestos a asumir muchos de los inversionistas o digamos de las personas que operan estos activos o que los tienen. Y luego también vamos a empezar a ver un montón de índices y de otras herramientas que nos ayudan a conectar este mercado con los demás. Últimamente se han estado conectando mucho en términos de movimiento con las acciones y con los índices americanos, precisamente porque muchas empresas venían comprando también criptomonedas y las venían manteniendo dentro de sus reservas, digamos, financieras. Entonces las criptomonedas también muy relacionadas con otros mercados para que lo tengamos en cuenta. Todos los mercados tienen una relación importante. Luego nos vamos a mover hacia los commodities y en este caso entonces vamos a tener, por ejemplo, el oro, ¿sí? Como uno de los commodities importantes. También relacionado con otra moneda, cuánto puede valer el oro respecto al dólar, respecto al dólar australiano, respecto al yen, ¿cierto? El oro como uno de los principales, digamos, exponentes de las materias primas dentro de todo lo que tiene que ver con metales. Luego tenemos otros subgrupos adicionales, energías, por ejemplo. En energías vamos a encontrar la gasolina, el petróleo, vamos a encontrar el gas natural, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener también otros subgrupos que tienen que ver con alimentos, etcétera, etcétera. Y ahí entonces tenemos un mercado que depende muchísimo de la oferta y la demanda. Si estamos hablando, por ejemplo, del café o del azúcar, pues depende de qué tan buenos vayan a ser los cultivos de esos activos, ¿sí? Entonces, tenemos que entender mucho qué tanto se están moviendo la demanda, qué tantos compradores o cuánto se está buscando ese producto respecto a la producción, y entonces ahí vamos a ver efectos importantes de lluvias, de factores climáticos, de compras cíclicas, etcétera, etcétera. Listo, entonces vamos a tener muchos factores importantes, pero en este caso el fundamento va a ser la oferta y la demanda, qué tanto se está produciendo y qué también se está produciendo de ese mercado. Y ahí entonces estamos hablando de uno de los mercados más grandes. Luego existen también otros mercados adicionales y ahí podemos hablar de mercados como los bonos, en este caso los bonos del tesoro, ¿sí? Vamos a hablar también de otros tipos de activos que son como fondos, y en este caso también tenemos muchos fondos disponibles. Cada uno de esos fondos puede desarrollarse dentro de un sector específico, por ejemplo, el sector del litio o, por ejemplo, el sector de las 40 empresas más grandes de Latinoamérica. Hay muchísimos fondos o muchísimos, digamos, creaciones de grupos de activos que en ese caso podemos trabajarlos como ETFs. Ahí entonces tenemos los mercados más importantes, los mercados más grandes y sus fundamentos. Por supuesto, sus fundamentos siempre van a depender de cuál es la raíz del mercado, ¿sí? Si yo estoy vendiendo una casa, el precio va a estar dado por factores que tienen que ver dentro de ese mercado, qué es lo que está pasando en ese mercado. Y eso me va a ayudar a entender si el precio de ese activo puede subir o puede bajar. Pasa con cualquier mercado. En este caso nosotros tenemos que estar muy, muy pendientes y tenemos que darle una importancia al fundamento porque nos va a ayudar a determinar, como les decía al principio, la tendencia que pueden desarrollar en el largo plazo. Espero que esta información les sirva bastante. Muchos éxitos. Feliz trading. Nos vemos en un próximo video.